Bienvenidos al tercero de los videos dedicados a los modelos de transporte. En esta ocasión continuamos con la aplicación del algoritmo de transporte a través de la revisión de los mecanismos para verificar las condiciones de optimalidad y factibilidad, lo que aplicaremos con el mismo ejercicio que hemos estado trabajando en los dos videos anteriores. Por lo tanto, vamos a obtener la solución óptima para nuestro problema en el que debemos decidir la cantidad del producto enviada desde las ciudades de Limache, Casablanca y Nogales hasta los clientes ubicados en las ciudades de San Antonio, Valparaíso y Coquimbo. En el primer video realizamos el modelo de nuestro problema. En el segundo obtenimos una solución básica factible de inicio, mediante el método de la esquina noroeste y mediante el método del costo mínimo. Ahora vamos a retomar con la solución obtenida con el primer método. Hicimos una revisión del algoritmo completo y quedó pendiente la aplicación de los pasos 2 y 3. Mediante el paso 2, aplicamos la condición de optimalidad para determinar si la solución que estamos trabajando es la óptima. Quiere decir que si la solución no es óptima, sabremos cuál es la variable no básica de nuestro problema que debe entrar a la base. Por lo tanto, pasaremos al paso 3 para aplicar la condición de factibilidad para determinar cuál será la variable básica que debe salir de la base para dar pie a la variable identificada en el paso 2. Veamos el paso 2 en detalle. La condición de optimalidad entonces nos permitirá identificar si es que hay una variable no básica que deba entrar. Para esto vamos a calcular los coeficientes no básicos del método simplex, aplicando los cálculos de la relación primal dual. El método de los multiplicadores consiste en la determinación de los coeficientes no básicos θ sub i j a partir de las variables duales de las restricciones de oferta u sub i y de demanda v sub j, utilizando los costos unitarios de cada una de las rutas. En pantalla podemos ver dónde se ubican las variables duales u sub i y v sub j para poder aplicar la igualdad asociada a las variables básicas del problema. Por lo tanto, nos fijamos en nuestras variables básicas, le asignamos a u sub 1 el valor 0 y posteriormente debemos determinar cuál de las otras variables duales podemos calcular a partir de la utilización solamente de las variables básicas, que son las que están marcadas en color en la pantalla. En este caso tenemos como candidato a v sub 1 y v sub 2. Empecemos con v sub 1. En este caso entonces deberemos utilizar el valor de la variable u sub 1 y el valor del costo de C11 para poder calcular v sub 1. De esta forma obtenemos que el valor de v sub 1 es igual a 6565. Posteriormente continuamos con la variable v sub 2, igualmente utilizando los valores de u sub 1 y de el costo 1, 2. De esta forma entonces obtenemos el valor de la variable v sub 2, que será igual a 325. En este caso no podemos continuar con la variable v sub 3 debido a que x13 no es una variable básica. Por lo tanto, continuamos con la variable u sub 2, dado que ya conocemos el valor de v sub 2 y x22 es una variable básica. Podemos ir viendo que siempre la base en este caso está en la utilización de las variables básicas y de los valores de las variables duales que ya hemos determinado. Continuando con u sub 2 entonces, utilizamos los valores de las variables duales y del costo unitario para obtener el valor de esta variable, que en este caso será de 2340. Seguimos con la misma mecánica. En este caso podremos calcular el valor de la variable dual v sub 3, utilizamos los datos que ya tenemos y obtenemos entonces el valor correspondiente, para finalmente obtener el valor de la variable dual u sub 3, utilizando exactamente la misma mecánica. Obtenemos nuestra tabla de transporte con todos los valores de las variables duales y podemos pasar al cálculo de los coeficientes θ y sub j, que son los que nos permitirán determinar si hemos llegado o no al óptimo, o bien si es que debemos ingresar alguna de las variables no básicas dentro de la base.
para utilizar la igualdad que está en pantalla, podemos calcular cualquiera de los 4 coeficientes θ sub i j. En este caso empecemos con θ 1, 3. Al igual que en el caso anterior, entonces utilizamos los valores de las variables duales y del costo unitario para poder determinar el valor de este coeficiente. Para este primero entonces será de menos 1820. Continuamos con θ 2, 1. Nuevamente aplicamos la igualdad, obtenemos el valor y pasamos al siguiente. Y de esta forma entonces obtenemos todos los valores de los coeficientes θ sub i j para poder aplicar la condición de optimalidad que nos dice que todos los coeficientes θ sub i j deben ser menores o iguales que 0 para saber que hemos llegado al óptimo. En el caso que exista algún coeficiente θ i j que sea mayor que 0, entonces esa variable entrará a la base. Si es que hay más de uno, entrará el que tenga el mayor valor de θ. En este caso solamente la variable x21 tiene un θ mayor que 0. Esto nos está diciendo entonces que la variable x21 es una variable no básica que debe entrar a la base. Para esto deberemos hacerle lugar, ¿cierto? Y por lo tanto, una de las otras variables básicas deberá salir de la base y la pregunta es ¿cuál? Para esto entonces aplicaremos la condición de factibilidad para poder determinar cuál de nuestras variables básicas saldrá de la base. Son 2 condiciones las que se deben cumplir. En primer lugar, que el límite de oferta y demanda permanezca satisfecho. Esto quiere decir que a cada uno de los destinos se les debe mantener la entrega de la cantidad que están demandando, de la cantidad mínima que están demandando, y en cada punto de oferta o fuente debe mantener la entrega de la cantidad que tiene disponible. Para poder determinar que estos límites de oferta y demanda se mantengan satisfechos o constantes, entonces vamos a agregarle a la variable x21 un valor alfa todavía desconocido. No sabemos qué valor va a adoptar la variable x21, pero vamos a representarlo a través de esta variable. Si es que en estas condiciones actuales le agregamos a x21 este valor alfa aún desconocido, quiere decir que tanto en la cantidad entregada en San Antonio como en la cantidad entregada por Casablanca se va a incrementar en este valor. Por lo tanto, si es que a San Antonio le estoy entregando 30 desde Limache y una cantidad alfa desde Casablanca, entonces le estarán llegando 30 más alfa unidades, lo cual no es posible. Asimismo, Casablanca estará entregando esta alfa cantidad de unidades a San Antonio y 20 unidades a Valparaíso. Por lo tanto, estará entregando 20 más alfa, siendo que solo dispone de 20. Por lo tanto, deberemos ajustar las cantidades en nuestras variables básicas de forma tal de asegurar que las ofertas totales enviadas por cada uno de los puntos de fuente y las demandas recibidas o la cantidad demandada por cada uno de los puntos de destino se mantienen constantes. En este caso entonces veamos que la variable x22 es igual a 20. Si es que yo le estoy agregando una cantidad alfa, un desconocido, a la variable x21, entonces le puedo restar esa misma cantidad a la variable x22. Como consecuencia de esto, también le estaremos restando unidades al cliente de Valparaíso. Por lo tanto, nuevamente deberemos buscar la forma de realizar un ajuste para poder evitar que esto suceda. Para este caso, la única alternativa es agregarle unidades a la cantidad enviada desde Limache hasta Valparaíso. Sin embargo, esto va a significar que también estaremos agregando unidades a las cantidades que debe enviar Limache. Finalmente, hacemos el último ajuste que nos permite obtener, dicho de otra forma, el ciclo cerrado. Nótese que en cada fila y en cada columna donde aparece al menos una variable alfa, aparecerá la misma cantidad pero con el signo contrario para poder mantener estos límites de oferta y demanda constantes. No es necesario que el ciclo cerrado adopte una forma cuadrada, pero siempre aparecerá un par, más alfa y menos alfa, en cada fila y en cada columna. Una vez verificada la primera condición de factibilidad, pasamos a verificar la segunda, que nos dice que los transportes en todas las rutas deben ser no negativos, lo que es natural, no podemos enviar cantidades negativas de productos, ¿cierto?
En este caso entonces veremos que hay modificación en 4 de las variables. Tanto en x21 como en x12 vamos a agregar el valor alfa. Por su parte, en x22 y x11 vamos a restar el valor alfa. Debido a que la restricción es que siempre las cantidades transportadas deben ser no negativas, entonces nos podemos concentrar solamente en aquellas donde le estamos restando el valor alfa, porque son las únicas donde hay riesgo de que esta resta me dé por resultado un valor negativo. Por lo tanto, si mi interés es que x22 se mantenga mayor o igual que a 0 y que x11 se mantenga mayor o igual que a 0, entonces reemplazamos los valores con aquellos que tienen las variables en esta iteración. Por lo tanto, x22 es igual a 20. Esto quiere decir que el valor máximo que puede tomar alfa es 20. Por su parte, x11 toma el valor 30 y esto quiere decir que el valor máximo de alfa será 30. Tengo dos candidatos para alfa y siempre gana el más restrictivo. De esta forma, ambas restricciones se mantienen factibles. Por lo tanto, podemos ver que vamos a hacer las modificaciones en nuestra tabla de transporte de acuerdo a los valores de alfa que hemos encontrado. Esto quiere decir que x11 va a ser igual a 30 menos 20, por lo tanto ahora valdrá 10. x12 será 10 más 20, por lo tanto ahora valdrá 30. Y esto quiere decir que en Limache seguimos proporcionando las 40 unidades que aquí están disponibles. Lo mismo ocurre con las otras dos variables y esto significa que habremos encontrado la variable no básica que sale de la base y que corresponde a x22. Es así que obtenemos la solución para la primera iteración, donde z valdrá 812.500 para este plan de transporte en el que enviamos 10 unidades desde Limache hasta San Antonio, 30 desde Limache hasta Valparaíso, 20 desde Casablanca hasta San Antonio, 30 desde Nogales a Coquimbo, y la variable x23 es una variable básica pero que adopta el valor 0. Lo que deberemos hacer ahora es verificar si esta nueva solución es óptima. Para esto volvemos a calcular los multiplicadores. Con u sub 1 igual a 0, calculamos v sub 1, calculamos v sub 2, calculamos u sub 2 utilizando el valor de v sub 1, ¿cierto? Posteriormente calculamos v sub 3 y con ese valor calculamos u sub 3. Utilizando estos valores de las variables duales, pasamos a calcular los coeficientes θ. Calculamos el θ13, el θ22, el θ31 y el θ32. Y nos encontramos con que el θ13 es positivo y por lo tanto aquí tenemos la próxima variable no básica que deberá entrar a la base. Si es que a esta variable x13 le agregamos un valor alfa, deberemos encontrar cuáles son las otras variables donde deberemos hacer el ajuste. Sumamos un alfa acá y por lo tanto podremos restar uno acá, sumar uno acá, restar uno acá y de esa forma obtener el ciclo cerrado. Ya hemos visto que del ciclo cerrado nos debemos concentrar en aquellas variables donde yo le estoy restando alfa. Para este caso tenemos que x11 menos alfa debe ser mayor o igual a 0, x11 vale 10, por lo tanto alfa debe mantenerse menor o igual a 10. En el caso de x23, esta vale 0 y por lo tanto alfa tendrá que mantenerse menor o igual a 0. Al igual que en el caso anterior, gana el más restrictivo, por lo tanto el máximo valor de alfa será 0. Esto quiere decir que la variable x23 habrá salido de la base y mi nueva solución será la que está marcada en pantalla. Para este caso, tenemos nuevamente que el valor de z es 812.500. Esto se entiende debido a que el cambio que hubo en las variables fue con valor igual a 0 y por lo tanto no hay una modificación en el valor de z final. Sin embargo, debemos volver al paso 2, volver a verificar el cumplimiento de la condición de optimalidad. Asignamos a u sub 1 el valor de 0, calculamos v sub 1,
calculamos v sub 2. En este caso sí podemos continuar con v sub 3. Calculamos el u sub 2 y posteriormente el u sub 3. Y con estos valores volvemos a nuestras variables no básicas para poder determinar los coeficientes de teta. Y en esta ocasión podemos comprobar que todos los tetas son menores o iguales que 0 y por lo tanto nos encontramos con una solución óptima. Por lo tanto, en la solución óptima enviamos 10 unidades desde Limache hasta San Antonio, 30 desde Limache hasta Valparaíso, 20 desde Casablanca hasta San Antonio y 30 desde Nogales hasta Coquimbo. Si volvemos a la solución inicial obtenida en el segundo video, donde logramos soluciones iniciales tanto con el método de la esquina noroeste como con el método del costo mínimo, podemos constatar que la solución óptima es coincidente con la solución a la que se llega mediante el método del costo mínimo, lo cual viene a reforzar lo que ya se dijo anteriormente respecto de las ventajas de este segundo método por sobre el de la esquina noroeste. Bueno amigos, con esto hemos llegado al término de este tercer video. Hemos repasado completamente la aplicación del modelo de transporte, desde la forma de realizar el modelo hasta la resolución mediante el algoritmo modificado. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.